Usted me propone un tema que yo le cante a Irigoyen. Usted me propone un tema que yo le cante a Irigoyen. Este es mi tema querido, el que todo aquí me oyen. Este es mi tema querido, el que todo aquí me oyen. Yo que lo conozco tanto, digo a su sentimiento. Yo que lo conozco tanto, digo a su sentimiento. Lo acompaña la honradez, la probidad y el talento. Lo acompaña la honradez, la probidad y el talento. Salud. Es un ser extraordinario. Estamos en Santa Fe. Corren los primeros años de la década del 1910. Los lugares de reunión popular son muy distintos a los del siglo pasado. Por ejemplo, esto es un comité. ¡Viva don Hipólito Yrigoyen! ¡Viva! La Unión Cívica Radical es el partido más popular del momento. Y su líder es el hombre más querido, pero también el más resistido del país. De la talla de Alén, de Peñalosa y Varela, de la talla de Alén, de Peñalosa y Varela, de esos grandes patriotas, es el último que queda de esos grandes. Por primera vez, candidatos radicales deciden presentarse en una elección provincial. Vienen a acabar con años de fraude y malas prácticas de la política. Ya tendrá el pueblo argentino a su augusta presidencia, hombre probó, hombre digno, el bien y la inteligencia, hombre probó, hombre digno, el bien y la inteligencia. ¡Inteligente el vasco malandra ese! ¡Viva los conservadores, carajo! Que por el momento todo siga como siempre. El siglo XX es el siglo de las masas. Argentina empieza a construir sus cimientos con transformaciones socioeconómicas, culturales y políticas. El orden conservador da paso a una realidad compleja y cambiante, de una democracia restringida para las minorías a una democracia de mayorías. Santa Fe es un hervidero de colonos inmigrantes provenientes de Europa que conviven con los criollos, trabajando como chacareros en el interior de la provincia, o agolpándose en el puerto, en las calles de las ciudades, los clubes sociales o los círculos de inmigrantes. ...1912 es un año clave en la historia del país. El Congreso sanciona la ley Sáenz-Peña, que establece el sufragio obligatorio, secreto y universal. Claro que el voto universal en 1912 solo incluye a los varones. Según esta nueva ley, impulsada por el presidente Roque Sáenz-Peña, todos los hombres que figuran en el padrón militar tienen derecho a votar. Para asegurar la transparencia del acto electoral, los comicios son controlados por la justicia. Esta reforma busca terminar con el fraude. Comienza la era de los partidos políticos modernos. Por primera vez el pueblo puede elegir libremente a sus representantes. La Unión Cívica Radical de Santa Fe deja de lado su histórica abstención para participar de los comicios provinciales
Manuel Menchaca y Ricardo Caballero son los candidatos del radicalismo para la gobernación. Los dos son médicos y tienen la misma edad. Menchaca es de Santa Fe Capital, Caballero de Rosario. Menchaca frecuenta los clubes sociales y las familias patricias ligadas al orden conservador. Caballero tiene un pasado vinculado al anarquismo y al socialismo. Caballero representa la esencia del primer radicalismo, que tiene puestos los oídos en los sectores populares. Rescata la tradición de los caudillos federales del siglo XIX y ve al radicalismo como su continuador en el nuevo siglo. Los hombres de cierta categoría social de nuestras campañas, aún sin ser analfabetos, tienen el encanto de no poseer la mediana instrucción primaria. Dominadores de la naturaleza hostil, incansables trabajadores rurales, soldados de las más nobles causas, soñadores, poetas. El doctor Ricardo Caballero es todo corazón. El doctor Ricardo Caballero es todo corazón. Él encarna el patriotismo de esta gloriosa nación. Él encarna el patriotismo de esta gloriosa nación. Volvamos a las elecciones. La fórmula Menchaca-Caballero vence por el 37% a los conservadores agrupados en la coalición, lideradas por el abogado rosarino Lisandro de la Torre, representante de la pequeña burguesía rural y comercial del sur de la provincia. Don Ricardo Caballero es quien nos marca el camino para cambiar el destino de nuestra nueva nación, para cambiar el destino de esta nueva nación. Tu salud. La nueva fórmula gobernante, además de ser la primera gran victoria radical, representa un equilibrio en la gran tensión santafesina de la época, entre Santa Fe ciudad y la pujante y cosmopolita ciudad de Rosario. La Barcelona argentina, como le gusta autoproclamarse. A partir de este momento y hasta 1930, el radicalismo va a ser imbatible en las urnas. Pero ese lugar central va a generar un fenómeno inédito en la provincia. La contienda electoral se va a definir dentro del radicalismo, que comienza un periodo continuo de divisiones y fracturas que lo convierten al mismo tiempo en oficialismo y oposición. La provincia vive años de gran expansión económica. Además de ser el primer productor de cereales del país, experimenta un incipiente desarrollo industrial ligado a la actividad agropecuaria. La cantidad de obreros se duplica. Crecen las textiles, las curtiembres, las papeleras, y la explotación forestal deja grandes ganancias. Sin embargo, a nivel nacional siguen gobernando los conservadores. La situación entre obreros y patrones se pone cada vez más complicada, alimentada por la total desprotección que sufren los trabajadores y chacareros, criollos e inmigrantes. Comienza la era de las grandes huelgas y rebeliones obreras. Estamos en el límite sur de Santa Fe, en la región maicera que comprende colonias agrarias como las de Firmat, Vigán, Bombal. Precisamente en este momento estamos en Alcorta. Benvenuto, compagni. Buonasera. Buonasera. Aquí tengo la consigna para presentarla al gobierno. Contrato escrito por un mínimo de 4 años. Rebaja inmediata de todo el arrendamiento. Libertad de cosechar y desgranar con la máquina que cada uno quiere.
el boom agroexportador encarece exageradamente las tierras. Los grandes terratenientes las arriendan a compañías de colonización, que a la vez las subalquilan a los chacareros inmigrantes a un precio abusivo. E ampliaciones de la cantidad de tierra dedicada al pastoreo. Es así que los chacareros, patrocinados por el abogado de Rosario, Francisco Netri, comienzan a encontrarse. Mejoramiento inmediato de las condiciones de labor, de suspensiones, de los juicios de desalojo. El 15 de junio de 1912, 1000 chacareros encienden la mecha de la protesta en la plaza de la localidad de Vigán. El grito de Alcorta comienza a propagarse por toda la región de Santa Fe y se contagia a toda la pampa húmeda. 150.000 chacareros protagonizan la primera gran huelga agraria de la historia argentina. Menchaca envía una comisión negociadora, pero las autoridades municipales, fogoneados por los terratenientes, movilizan tropas para reprimir la huelga. La onda expansiva de las huelgas se propaga por toda la provincia. A partir de 1913, llega a los ferroviarios, los metalúrgicos, los panaderos y los estatales. Estamos en 1916. Desde hace 2 años, los países europeos principales clientes de Argentina están en guerra. Doctor, venga. Para ese entonces, los radicales santafesinos están fuertemente divididos. Siéntese. El cisma más grande se da dentro de la misma fórmula gobernante. Para 1916, Ricardo Caballero, líder de la facción intransigente, ya es un ferviente opositor, que se une a un dirigente que va ganando peso propio, Rodolfo Lehmann. Detengámonos un momento. Tanto a nivel provincial como nacional, las elecciones son indirectas. Es decir, los votantes no eligen a los candidatos, sino que votan a representantes o electores de los partidos que, reunidos en colegio electoral, designan al gobernador y al vice. En febrero de 1916, el oficialismo, ligado al gobernador Menchaca, obtiene mayoría de votos, pero el acuerdo de los otros partidos políticos participantes consagran en el colegio electoral como gobernador a Lehmann, del radicalismo disidente. 2 meses después, a nivel nacional, se realizan las primeras elecciones bajo la ley Sáenz-Peña. Para ganarlas, Hipólito Yrigoyen necesita sumar votos en el colegio electoral. Ricardo Caballero convence a los lehmanistas de aportar sus valiosos electores al candidato radical, que es consagrado presidente. Yrigoyen presidente, la Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama y no te debes negar. Él necesita tu amparo, criollo mojón de quebracho, plantado siempre a lo macho en el campo radical. Y así llegamos al 12 de octubre. Hipólito Yrigoyen acaba de asumir como el primer presidente de la democracia moderna. Bien alto las banderas y en alto los estandartes gritarán por todas partes. ¡Viva Hipólito Yrigoyen!
época tiene otra música de fondo. Y ahora, traído directamente desde Buenos Aires, el último tanguito radical. Tango y política. Dos nuevas pasiones populares que por años van a estar entrelazadas. El irigoyenismo trae aires nuevos a la política. Pero el modelo económico liberal, agrícola-ganadero ligado al mercado externo, hasta ese momento exitoso, no se altera ni se modifica. Pero estamos en 1917. Inglaterra, el principal comprador de Argentina, está en guerra y las exportaciones bajan un 40%. En la provincia, el gobernador Lehmann, además de enfrentar la crisis económica, debe lidiar con un proceso de fractura permanente en su partido. La crisis es tan grande y los apoyos al gobernador son tan pocos que a fin de año Lehmann tiene que delegar el mando. Desde que es gobierno, el radicalismo busca mediar en los conflictos obreros. Al antiguo Estado gendarme de los conservadores, opone su idea de Estado árbitro, que media entre los intereses de los patrones y los trabajadores. Pero por momentos oscila en una política ambigua, que va de la mediación a la represión. En medio de esta crisis, surgen nuevos problemas. En el norte de la provincia funciona la Forestal, una gran compañía británica que extrae del quebracho una sustancia fundamental para la industria del cuero, el tanino. Se puede decir que es un estado dentro del estado, con su propia moneda, su propio ferrocarril, todo financiado con las ganancias descomunales que genera la explotación y la devastación de los quebrachales. A la Forestal parecen no llegar los nuevos vientos de la política. Sus obreros están reducidos a una servidumbre casi medieval. Los trabajadores se organizan e inician distintos tipos de protestas. La reacción del gobierno provincial es amparar la libertad de trabajo y el derecho a huelga. Llega a enviar un comisionado que firma un acuerdo entre los obreros y la empresa. Pero la patronal no cumple con el acuerdo y las protestas se intensifican. A todo esto, en las elecciones provinciales de 1920, los radicales se unifican y consagran a Enrique Mosca. Durante su gestión, crea la Gendarmería Volante, más conocidos como los Cardenales. Un grupo de mercenarios privados puestos al servicio de garantizar la propiedad rural y limpiar de malevos la zona. Los cardenales siembran el terror en las barracas de los obreros. Por esos días, un capataz de la compañía escribía lo siguiente: a los muertos los apilaban unos sobre otros y le clavaban un cuchillo en la nuca por si estaban vivos. Desde ese día tenía miedo de ir a trabajar, porque nos miraban con odio, como si fuéramos perros sarnosos. Más de 1000 kilómetros al sur, en la Patagonia, se repiten escenas similares.
por impotencia u omisión, el radicalismo no puede impedir las masacres obreras, que a esta altura cubren de sangre la historia del siglo XX. Mientras en el mundo se vive un clima más favorable a los de los primeros años de la posguerra, Enrique Mosca transcurre su primer año de gobierno, aunque continúan los conflictos sociales y políticos. Una nueva convención aprueba una reforma de la Constitución de la provincia. Lo que más polvareda levanta es la modificación del artículo 5. La Constitución de 1921 busca un Estado sin injerencia de la Iglesia. También limita las facultades de la policía y protege a los jueces, brindándoles inmovilidad en sus cargos. Permite a los municipios elegir a sus propios intendentes y establece un cambio sumamente progresista: el sufragio femenino en las elecciones municipales. Esta constitución genera tantas discrepancias que Enrique Mosca la anula por decreto. A pesar de las fracturas internas y de la conflictividad obrera, las políticas del radicalismo a nivel nacional traen cambios sumamente positivos, como la reforma universitaria de 1918, que es un hito en todo el continente y abre grandes posibilidades de ascenso social a las clases emergentes. Por otro lado, la legislación laboral da pasos importantes, aunque no suficientes, para un país que en pocas décadas cambió totalmente su estructura productiva. En los últimos meses de presidencia, Irigoyen da un paso importante a nivel soberano. Funda Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la empresa estatal de petróleo. La Argentina de la Belle Époque, además del oro amarillo de los cereales, el oro rojo del quebracho, tiene el oro negro del petróleo. Pero estamos en 1922. Finaliza la presidencia del Peludo y comienza la del Pelado. El Peludo es Irigoyen, el líder popular, enigmático y retraído. El Pelado, Marcelo T. de Alvear. Don Marcelo imprime su propio estilo a la política radical, animado por una economía en continuo crecimiento. Un lagrimón rodando va a recordar aquellos tiempos, cuando existían los conventillos con sus patios de ladrillo, el Peludo y el Pelao. Cuando existían los conventillos con sus patios de ladrillo, el Peludo y el Pelao. Lo que no puede parar es una fractura casi definitiva a nivel nacional. En 1924, después de 8 años en el poder, la Unión Cívica Radical se divide en dos facciones irreconciliables: los personalistas y los antipersonalistas, que se oponen a la singular conducción de don Hipólito Yrigoyen. La chusma radical y los radicales galerita ya no convivirán en el mismo espacio político. Es más, por afinidad de clases, los antipersonalistas se acercaban peligrosamente a sus antiguos rivales, los conservadores. Curiosamente, mientras el radicalismo nacional se quiebra, el santafesino se unifica. En 1924, triunfa con un 48% la fórmula Ricardo Aldao-Juan Cepeda contra un creciente Partido Demócrata Progresista. La tensión del radicalismo santafesino cambia de eje. Ya no es más norte-sur. Se suma a la tensión nacional personalismo-antipersonalismo. A medida que nos vamos acercando a la década del 30, la cuestión social no para de encenderse, sobre todo en la cosmopolita y obrera Rosario, que se ve conmovida por un estado de huelga permanente. Para contener la situación, el nuevo gobernador, Gómez Chelo, designa jefe de policía de la ciudad a un verdadero referente del radicalismo. Buenas
Buenas noches. Soy Ricardo Caballero, el jefe de la policía de Rosario. Usted se queda aquí. Para un humanista defensor de los trabajadores, como Ricardo Caballero, es inaceptable usar la represión para solucionar el conflicto obrero. ¿Quién dio la orden de esto? Es un trabajador, no un delincuente. Por eso es que inmediatamente de asumir, renuncia. Mientras tanto, Irigoyen en su segunda presidencia va a encontrarse con viejos y nuevos obstáculos. A la actitud destituyente de la oposición en el Congreso va a sumarse la ofensiva de los medios de prensa y la prédica nacionalista que promueve el golpe de Estado y que tiene entre sus voceros más notorios al poeta Leopoldo Lugones. A todo esto, en octubre de 1929, una crisis financiera de gran escala marca el fin de una era, para el mundo y también para la Argentina. Estamos en 1930. El mundo está en crisis. Y en Argentina comienza a sonar el tango del golpe. Viva la patria y la gloria de ser libre. Viva la patria que quisieron mancillar. Orgulloso de ser argentino, de trazar nuestro nuevo destino. Se termina el medio siglo de bonanza que permitió a la Unión Cívica Radical poner fin a décadas de fraude y pasar de un régimen oligárquico y conservador a una democracia de mayorías. Argentina entra en una larga espiral de crisis políticas y económicas. Con el nuevo golpe, el país busca retroceder a los tiempos anteriores a la ley Sáenz-Peña. Y mientras en Europa se hacen más fuertes las doctrinas de ultraderecha, nacionalistas autoritarias, en Argentina, como dijo alguna vez el poeta Leopoldo Lugones, comienza a sonar la hora de la espada.